Rafita, espero que estén muy bien, gente, y venimos con esa guía que tanto me han pedido y que tanto he retrasado, el Troodon. Espero que les guste. La comida favorita del Troodon vendrían siendo otras criaturas. Sí, hay que darle nuestras criaturas tameadas como un sacrificio. Este cuadro que ven en pantalla tiene las criaturas favoritas del Troodon. Estos dinos son los que más porcentaje de domesticación subirán por dino. Van a tener esta página en la descripción en donde van a poder calcular cuántos dinos vamos a necesitar según qué tipo de dino utilicemos. Esta casilla la podemos dejar marcada si vamos a tamear a nuestro Troodon de noche, ya que de noche recibirá un 40% más de experiencia. Eso quiere decir que lo tamearemos con menos cantidad de dinos y más rápido. Aquí colocaríamos el nivel de cada sacrificio o dino que le vamos a dar al Troodon, escogeríamos ese dino en esta larga lista de criaturas y le daríamos agregar. Aquí a la izquierda vamos a apreciar la cantidad de domesticación que subirá esa criatura a nuestro Troodon. Para tamear a nuestro Troodon recomiendo 100% crearnos una trampa. En este primer método voy a hacer una trampa bien pequeña con un cimiento, 6 marcos de ventana, un marco de puerta y un par de rampas. Hacer esta trampa tan pequeña nos puede ayudar a que cada sacrificio sea más fácil de conseguir. Sin embargo, vamos a tener que hacer una trampa más grande si vamos a utilizar dinos demasiado grandes que no entren en este 1x1. Hay varias formas de dejar a este dino encerrado. La primera sería utilizando las rampas. Simplemente le llamaríamos la atención y lo haríamos caer dentro de la trampa, aunque tengan en cuenta que este dino es cargable con un Argentavis y hasta con un Pteranodon, así que podíamos agarrarlo y dejarlo simplemente caer dentro de la trampa. Si vamos a utilizar exactamente esta trampa, yo recomiendo utilizar como sacrificio dinos como Gigantopithecus y Moschops. Cada uno de estos subirá un buen porcentaje de domesticación, además de que caberán sin ningún problema en la trampa. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que estos estén configurados en neutral. Luego vamos a guardarlos a todos en CryoPods. Recomiendo tener a manos a un Argentavis y de configurar a todos los dinos que tengamos alrededor en comportamiento pasivo. Vamos a iniciar el proceso sacando a uno de nuestros dinos de la CryoPod para activar la náusea criogénica. Una vez activada, simplemente guardemos otra vez a nuestro dino en aquella CryoPod. El siguiente paso sería utilizar la náusea criogénica para depositar al dino dentro de la trampa inconsciente. Recuerden que es muy importante haber configurado a este antes en neutral, de lo contrario no servirá para nada que el Troodon se lo coma. El Troodon es un poco troll, así que normalmente no empezará a golpear al cuerpo. Podemos intentar llamándole la atención y que golpee al cuerpo de vez en cuando para ver si de un momento a otro este empieza a hacerle foco. Recuerden que pudieron incluso haberle dejado con poca vida al dino antes de guardarlo en CryoPod y de meterlo a la trampa con la náusea criogénica. Con que el Troodon mate a nuestro dino es suficiente, ni siquiera tiene que comerse el cuerpo, y podrán apreciar cómo de un momento a otro subirá el porcentaje de domesticación. Una vez el Troodon haya terminado con un dino, pues procederíamos a dejarle caer otro afectado con la náusea criogénica. Como les mencioné anteriormente, este dino es retroll, así que será normal que este dino muchas veces se ponga a correr y no ataque a nuestro domesticado, y es ahí donde entra en acción nuestro volador, como por ejemplo un Argentavis. Vamos a sacarlo de la trampa, vamos a dejarlo caer fuera y vamos a ver cómo va a estar completamente alocado y saldrá incluso huyendo. Pero luego de unos segundos vamos a acercarnos y vamos a ver cómo este se habrá reiniciado y volverá a atacarnos. Vamos a recogerlo y a dejarlo caer en la trampa nuevamente. Este proceso vamos a repetirlo cada vez que veamos que el Troodon no ataca a nuestro domesticado, por decirlo así, como para reiniciarlo y que este entonces empiece a golpear. Podemos desde fuera incluso darle un par de golpes a nuestro domesticado y ayudar al Troodon a matarlo. Una vez le hayamos dado los sacrificios suficientes, pues este quedará tameado.
Si utilizamos solo Mosschob, no vamos a necesitar ni siquiera introducirlo con náusea criogénica, ya que estos, cuando están configurados en neutral, no atacarán nunca, sino que saldrán huyendo. Podemos, por ejemplo, bajarle toda la vida. Y algo muy importante es que si un dino tiene puntos para asignar, hay que asignárselos, ya que estos contarán en el porcentaje que suba el Troodon al matarlo. Esta misma estrategia puede servir también utilizando bebé dinos, ya que recuerden que los bebés dinos, no importa si sean rexes o giganotos, siempre saldrán corriendo. Un bebé brindará lo mismo que un adulto en la domesticación. Un bebé rex nivel 150 dará lo mismo que un rex adulto 150. El Troodon no pierde efectividad de doma al ser golpeado, así que podemos utilizar dinos que se defiendan a poca vida y que el Troodon sea capaz de matarlos rápido. También podríamos utilizar trampas más grandes. Esta, por ejemplo, tiene una división en medio de puertas de dinos. Eso conecta una habitación con la otra y también la separa si la puerta está cerrada. De esa forma podríamos tener en una de las habitaciones al Troodon hambriento y en la otra podríamos preparar a los dinos que vamos a sacrificar. Podríamos preparar a estos dinos para sacrificarlos con cualquier método, ya sea dejándolos a poca vida, utilizando la náusea criogénica o incluso disparándole con dardos o flechas tranquilizantes para dejarlos inconscientes. Una vez inconscientes, recuerden que también podemos golpearle para dejarlos a poca vida. Cuando esté todo listo, solo deberíamos abrir la puerta para que el Troodon pueda pasar al otro lado. Con una trampa más grande, aunque reiniciemos al Troodon, nos costará que este haga foco a los dinos que están en el suelo. No desesperen en caso de que pase esto. Pueden darle uno que otro golpecito al Troodon. También podríamos tratar utilizando un volador metiéndonos a la trampa, llamándole la atención al Troodon y haciendo que este indirectamente, mientras nos ataca a nosotros, vaya matando al domesticado. Este método no solo serviría con un domesticado que esté inconsciente, sino también si estamos utilizando de sacrificio a un bebé dino. Recuerden que al igual que con la otra trampa, con esta también vamos a tener que reiniciar algunas veces al Troodon para que se ponga agresivo otra vez, colocándonos cerca de nuestro domesticado. Mientras el Troodon ataca, podemos hacer que este indirectamente lo mate. Como dije al principio del video, de noche el Troodon ganará más porcentaje de domesticación. Una de las habilidades del Troodon sería muy útil en el PvP y es su habilidad de rastreo, que tiene un cooldown de 60 segundos. Puede rastrear a jugadores y a sus criaturas, puede rastrear trampas y hasta cadáveres y alijos. Al rastrear cualquiera de todas las opciones, estas se resaltarán con un icono palpitante. En lugar de gastar los puntos de bonificación en sus estadísticas regulares, podemos utilizarlos para mejorar sus estadísticas especiales en el rastreo, como mejorar la tasa de recarga del rastreo, reduciendo el tiempo de cooldown o mejorando el rango de rastreo para que estas funciones tengan un mayor alcance. En el combate directo, un Troodon puede ser muy letal, y es que además de ser muy rápido, con cada ataque puede infligir un montón de inconsciencia, pudiéndonos dejar inconscientes en un abrir y cerrar de ojos. Además, tiene una conducta muy especial, y es que quedará dando vueltas alrededor de nuestro cuerpo dormido, dando un golpecito de vez en cuando como para evitar que nos despertemos. Al estar en grupo, estos tienen beneficios en el daño y en la resistencia al daño, y es que por cada compañero estos ganarán un 5% más de daño y de resistencia. Esto tiene un tope de más 4, o sea, un máximo del 20% de bonificación. Este beneficio de manada se dará más que nada cuando sea de noche. Incluso individualmente cada Troodon ganará un brillo en los ojos parecidos al del megalosaurio. Este bufo que ganan de noche aumenta el radio de agresión y la velocidad de movimiento, haciéndolos aún más letales. Y más nada que agregar, gente. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo video. ¡Chao!